dicen, ese es muy bueno, el título es el mismo, pero ya estando allá, el Espíritu Santo luego viene y te habla porque Él sabe lo que tú necesitas y te empieza a hablar a tu corazón. Amén. El tema de esta tarde se llama Jesús puede sanarte, Jesús quiere sanarte. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, en esta tarde, por este poder de tu palabra, por el entendimiento, conocimiento y revelación de ella, atando todo poder de las tinieblas que quiera venir a interrumpir y a causar falta de entendimiento en lo que tú traes en esta mañana. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús puede sanarte, Jesús quiere sanarte. Yo le puedo añadir en esta mañana, ¿estás dispuesto a recibir la sanidad de Jesús? ¿O todavía quieres seguir esperando el tiempo de Dios? Amén. En la reunión de la mañana, una hermana al final del servicio se fue contenta, pero me dice, ay, gracias por la regañada. ¿Cuál regañada? Le digo, es que Dios habló hoy. Amén. Pero se fue contenta. En Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres. Cuando vemos ese si quieres, hoy en día muchos cristianos siguen orando de esa manera, lo cual es incorrecto, porque Dios quiere sanarte, ya no necesitas preguntarle. Amén. ¿Por qué este leproso preguntó, Señor, si quieres? Es importante conocer todo el contexto y lo que la palabra nos enseña, porque si tú eres un hombre o una mujer de fe y te mueves en fe, en Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice que cuando tú oras la voluntad de Dios, Él te da los deseos de tu corazón. Y si sabes que tú oras y pides los deseos de tu corazón, tú los vas a obtener. Por eso no tenemos que decir, Señor, si quieres. ¿Por qué dijo este leproso, Señor, si quieres? También en el mismo libro de Juan, Primera de Juan 5, 4, nos dice, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, no va a vencer. Ya venció al mundo, tu fe. Si yo hablo en fe, pido en fe y creo en fe, yo ya no tengo que decir, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú lo permites. Este hombre preguntó, Señor, si quieres, porque Jesús no había sanado a alguien anteriormente de lepra. Jesús no. Allá sucedió con Namán, pero con Jesús no. Entonces, como él no había visto que alguien había sido sanado de lepra, dijo, Señor, si quieres. ¿Y qué dijo Jesús en el verso 3? Quiero, sé limpio. Cuando tú vienes a Cristo, tú naces de nuevo por la gracia. De acuerdo a Efesios 2:8 y de acuerdo a Romanos 3:24, nos dice que fuimos justificados gratuitamente. Cuando tú y yo fuimos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahí nosotros tenemos que saber que si yo nací en Cristo, 2 Corintios 5:17, como dice, de modo que si tú naciste, ¿qué eres? Las cosas viejas pasaron, tus enfermedades se fueron, tus problemas se fueron, tus dolencias se fueron. He aquí, eres una nueva criatura. Entonces, al momento que nacimos de nuevo, todas las cosas viejas se fueron. Ya no tienes que decirle a Dios, Señor, si quieres, puedes sanarme. Porque ya fuiste sanado. Como en aquel tiempo todavía no había sido sanado nadie de lepra, por eso el leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. Amén. ¿Y Jesús quiso o no quiso? En ese tiempo era difícil que este hombre se acercara a Jesús. Porque mira lo que dice en el verso 1, le seguía mucha gente. Era difícil para un hombre con lepra, no se podía acercar a la multitud. Pero Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe todo y sabía que tú quieres ser sanado. Jesús sabe que tú quieres que tus problemas se resuelvan. Jesús quiere y sabe que todas las situaciones que parecen imposibles y que se ponen peores en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que estés, Él quiere sanarte.
Él quiere arreglarlas. Pero ¿qué sucedió con el leproso? El leproso no pudo llegar a Jesús. Pero Jesús sabía y pasó cerquita de donde él estaba para evitarle la fatiga al leproso, que no caminara y que no entrara. Ese es el amor tan grande del Dios que le servimos, que Él se acerca a ti para que tú solamente des un paso, dos, como el leproso probablemente dio 4 o 5, no sé, pero Jesús pasó cerca de él con un propósito. Sí, Señor, si quieres puedes limpiarme. Inmediatamente lo sanó. Eso es lo que dice el verso 3. Tenemos que saber que nosotros tenemos una maravillosa palabra dada por Dios. La palabra que está en la Biblia te trae paz, te trae vida, te trae salud. También te trae una gran abundancia de la cual nunca vas a volver a tener escasez. En la mañana les decía, yo meditaba en camino aquí, gracias a Dios porque me mandó vivir tan lejos, porque me da tiempo para meditar, para pensar. Y mientras manejaba venía meditando y le digo a mi esposa, le digo, fíjate, David, 16 años, pastorcito de ovejas, sin educación, sin estudios. Amén. Pastoreaba ovejas. Cuando era un pastorcito, a nadie le importaba. David, a nadie le daba miedo. Confrontó a Goliat. David no influyó miedo en Goliat. Goliat no influyó miedo en David. Porque David sabía quién era. Tú tienes que saber quién eres. Este gigante que anda en el mundo no te tiene que intimidar. Tú tienes que saber quién eres. David no se intimidó. El primer obstáculo lo venció, el gigante. De ahí David empezó a ser reconocido. Cuando tú eres pobre e insignificante, nadie te tiene miedo de ti. El diablo quiere que sigas pobre, que sigas insignificante, porque a él le conviene que tú no despiertes. Mientras él te tenga con poco, está bien. Mientras no te venga una revelación del reino de Dios y de la palabra de Dios, no eres peligro para él. Pero cuando te levantas como David, ese hombre insignificante, derrotó a Goliat. Después confrontó muchas batallas. Después llegó a ser rey. Y después, de acuerdo al proceso de fe, si tú vas elevando el proceso de fe, de no ser nada, de ser algo insignificante como David, vas a llegar a ser un rey y las naciones se van a postrar ante ti. ¿No sucedió así con el rey David? ¿Qué diferencia hay del rey David a ti? Que el rey David creyó y caminó en fe. Eso es lo que tenemos que hacer. El propósito del diablo es mantener a muchos cristianos pobres y sin poder. Y lo ha logrado, mira alrededor. No así en CCPB. Porque tú dices, bueno, ¿cómo compramos este lugar? ¿Cómo nos vamos a un lugar más grande? Sin pedir ayuda a nadie. Sin vender nada, sin conectar ofrenda especial, solamente creyéndole a Dios. Y te vas a sorprender al lugar donde nos llevó. Cuando entres, si tu fe ha aumentado por llegar a este lugar que adquirimos, y mira cómo lo dejamos, cómo estaba y cómo lo dejamos, pensando que yo me iba a quedar mucho tiempo aquí, pero Dios me dijo, no. Cuando me dio y me dijo, compra este lugar. Yo dije, ¿este lugar? Me dijo, no te fijes en el precio, haz trato. Ok. Amén. Entonces, la fe tiene que incrementar en ti. Si regresamos a David fue tan poderoso que todos los reinos a su alrededor se postraban ante él. Hoy los cristianos se postran ante el sistema del mundo, algo está pasando mal. Hoy el sistema del mundo está dominando a la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la iglesia tiene miedo? Tenemos que retomar esa fe y ese poder que Dios depositó en David y te lo depositó en ti como creyente nacido de nuevo, para que en lugar que el
sistema del mundo te tenga contra la pared, tú domines el sistema del mundo. Dios hizo rico y poderoso a David para que muchos reinos le temieran y se postraran ante él. Cuando tú le crees a Dios, y no importa que te critiquen como critican a muchos hombres de Dios porque tienen riqueza, no importa que te critican, vas a dominar muchos sistemas. Amén. Dios no te quiere pobre. Dios no te quiere pobre. Amén. En la palabra de Dios encontramos todo lo que queremos. Salmo 23:1, como dice: Jehová es mi pastor. Tiene que ser real en nuestra vida. Nada me faltará. En su palabra encontramos cosas que podemos obtener en Cristo Jesús. Jesús tiene abundancia de gracia y el don de la justicia para cada uno de nosotros. Por esa gracia abundante, todas las cosas son posibles para el que cree. No para todos, sino para el que cree. Por esa abundancia de gracia, las cosas son posibles. Lo que para ti parece imposible, por tu fe lo puedes hacer posible. Amén. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña en el libro de Juan 15:1 que somos una rama viva en él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, es un privilegio para cada uno de nosotros estar en este mundo y caminar como Él caminó, Jesús. Eso es lo que dice la palabra. David, regresamos a David. David caminó de acuerdo a lo que cuando él iba y cantaba salmos y adoraba a Dios, y le hablaba a Dios y Dios le respondía a él. Cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y cuando confrontó a aquel Goliat, dijo: no, yo lo venzo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? Lo dominó. Es un privilegio para nosotros estar en este mundo y ser como Él. Primera de Juan 4:17 nos respalda estas palabras que te digo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No que nosotros lo seamos por nosotros mismos, sino Cristo en nosotros es nuestro todo en todo. Por eso Jesús quiere sanarte. Jesús quiere que seas sano. Y si tú lo crees, tú lo recibes. Porque Marcos 9:23 nos dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros tenemos que meditar y obtener lo que hasta ahora ha sido imposible para ti. ¿Qué ha sido imposible para ti? ¿Qué ha sido imposible? Empieza a meditar. Empieza a meditar que cada cosa que había sido imposible para ti, cuando tú meditas la palabra, crees la palabra, empieza a ser posible para ti. Jesús, nuestro Señor, todo el tiempo quiere mostrarnos su amor y gracia para traernos a Él. Dios siempre está dispuesto para hacer cosas y manifestar su palabra. Eso es lo más importante. Amén. Mostrarnos, Dios quiere a través de su palabra, mostrarnos la dimensión del poder de nuestro Dios en estos días tan difíciles. Te digo que si tú llegas a ser rico y poderoso, controlas el mundo. Ve cómo está el mundo. Lo están controlando los ricos, los poderosos. Hay que subirle a la gasolina. ¿Quién se nos puede impedir? Ellos tienen el poder. Hay que subirle a la carne. Hay que subirle a todo. ¿Quién se los impide? Ellos son poderosos. ¿Y la iglesia, que es la más poderosa, qué está haciendo? Orando oraciones repetitivas, que dice Jesús: mira, cuando tú ores, no oras cosas repetitivas. Mejor habla el reino para que el reino venga a la tierra. ¿Qué son oraciones repetitivas? Lo seguimos viendo en muchos cristianos.
Si es tu voluntad, Padre, permite con tu mano sanadora. Señor, te pido que hagas. Y le están pidiendo a Dios que deje el cielo y venga a corregir la tierra, cuando Él te puso a ti para que corrijas en la tierra lo que no va en línea con el reino de Dios. Cuando ores, trae el reino a la tierra, dijo. ¿No dijo así? Y te voy a decir, no ores, versos 7 y 8 del libro de Mateo 6, no ores como los paganos, no ores como los gentiles, porque los gentiles piensan que por sus repeticiones y sus largas oraciones yo lo voy a escuchar. ¿Qué es un pagano? Un pagano es una persona que adora ídolos, que adora a otros dioses, como cuando Elías confrontó a los profetas y les dijo: ustedes paganos, háblenle a sus dioses. Y ellos gritaban a sus dioses, repetían a sus dioses, hacían una gritería a sus dioses. Y Elías que dijo: síganme gritando porque a lo mejor sus dioses están dormidos. Dios no necesita que le grites ni que le repitas. Dios dice que cuando tú hablas su palabra, Él te escucha. Y si Él te escucha, ¿qué te da? Los deseos de tu corazón. Nosotros en nuestra línea de oración Daniel oramos palabra. Y siempre estamos corrigiéndolos y siempre los estoy observando y les llamo y me dicen: ya se me va a regañar, no ore bien. No, lo hizo bien, va aprendiendo. Porque los estamos corrigiendo. En la mañana leía, ¿verdad? Y siempre que oramos palabra. Y yo usaba, en el primer servicio, yo usé este salmo para bendecirnos y bendecir las familias. Cuando tú oras palabra de Dios, Dios escucha. Cuando tú oras oraciones repetitivas, Él también te escucha, pero no te garantiza que te las va a dar. Él solamente va a manifestar cuando tú oras su palabra. En el Salmo 5 dice, si yo lo convierto en oración como lo hacemos en CCPB: Señor, en el nombre de Jesús, escucha mis palabras, considera mi gemir. Padre, está atento a la voz de mi clamor, porque tú eres mi Rey y tú eres mi Dios, y solamente a ti oro. Señor nuestro Dios, de mañana yo oigo tu voz y tú oyes la mía. Y de mañana yo me presento delante de ti, espero en ti, porque tú eres un Dios que se complace con las oraciones hechas en tu palabra. Dios, tú no te complaces con la maldad, y el malo nunca va a habitar junto a ti. Los insensatos nunca van a estar delante de tus ojos, porque tú eres el que aborreces a todos los que hacen iniquidad. Tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, eres el que destruyes a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañoso, aquel que abomina a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tus bendiciones, entraré a tu casa, te adoraré en tu santo templo, y en ti enviaré un clamor, porque tú eres un Dios de justicia, y tú haces que mis enemigos salgan de mi camino, porque en la boca de mis enemigos no hay sinceridad, en sus entrañas solamente hay maldad. Por eso, Dios, tú eres el que los castigas, y por la multitud de las transgresiones de ellos, tú los echas fuera. Pero yo, Dios de poder, me alegro en ti. Y me alegro en ti porque yo puedo confiar en ti. En ti me regocijo porque yo amo tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendices al justo. Como un escudo lo rodearás a tu favor. Y si ahí le puedes añadir 2 Corintios 5:21, porque tú no conociste pecado, pero por mí te hiciste pecado, para que yo en esta tierra fuera justo delante de ti. ¿Qué estás haciendo? Estás hablando palabra. Y Dios está haciendo su voluntad en tu vida. Y todos tus enemigos, todos tus problemas, huyen de tu presencia. Pero cuando dices: Señor, si es tu voluntad, Señor, si a ti te place, Señor, bendice, no va a hacer nada. Tú puedes estar años, y hemos visto, hermanos, personas cristianas que están orando por 4 o 5 años lo mismo y no reciben. Por eso Dios
quiere sanarte y Jesús quiere sanarte. Amén. Gloria a Dios. Ok. Nosotros, Dios quiere sanarte y quiere que tú seas sano. Si tú lo crees, tú lo recibes. Jesús, nuestro Señor, todo el tiempo quiere mostrarse su amor, su gracia y misericordia para traernos a Él. Amén. Sabemos que muchas personas se encuentran en alguna necesidad o en alguna aflicción, pero quizás esa necesidad o aflicción no se compara con el caso que ya vimos en Mateo 8 de este hombre con lepra. La lepra puede representar en estos días, en la vida de muchos creyentes, una enfermedad, un problema serio en el hogar, en la familia o con los hijos. Eso puede ser parte de una lepra. En la familia. Amén. Te han hablado de Jesús, asistes a una iglesia, han orado, han ayunado por ti, pero tu situación no cambia. Es porque a veces, o más seguido, no nos damos cuenta que Jesús quiere sanarnos y que Jesús está aquí para sanarte. El problema más grande, este es un problema bien grande en el creyente. Amén. Y hoy se tiene que romper en el nombre de Jesús. El problema más grande en la vida de un creyente es no poner las prioridades de Dios en orden. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Jesús nos lo describe y nos dice muchas veces, pero la más significante se encuentra en Mateo 6:33, que no lo sabemos. ¿Cómo dice? Mas buscar primeramente. ¿Hemos entendido ese verso o seguimos sabiendo mis prioridades como yo las quiera? Ese es el problema más grande de los creyentes hoy en día, no poner las prioridades de Dios. Si yo pongo las prioridades de Dios, por eso decía el pastor Areli, tú no tienes que orar por cosas, esas te vienen por añadidura. Pero si no pones las prioridades de Dios, constantemente vas a estar orando por cosas, porque las cosas no te van a venir por añadidura. Pero cuando pones las prioridades en orden, buscas primeramente el reino de Dios y tu justicia, hermano, tú no oras por cosas y estas te vienen por añadidura. Ese es un principio que Dios nos enseñó. Si yo constantemente pido oración por mí, por mis hijos, por el ministerio, y yo no tengo esa relación con Dios, es porque yo quiero depender de tu fe, en vez de yo depender de mi fe, con la fe que Dios me dio. Si yo constantemente te hablo y te digo, ¿sabes qué, hermano? Ore por mí. Mire, ese edificio vale mucho dinero y no tengo dinero, oren. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En vez de yo depender de mi fe con Dios, estoy dependiendo de tu fe. Yo no sé cómo es tu fe. Pero si yo dependo de la fe de Dios, yo voy a saber que mientras yo sigo mis prioridades del reino de Dios en orden, yo no necesito orar, las cosas me van a venir por añadidura. Por eso, como creyente nacido de nuevo, tenemos que poner las prioridades en orden. Mientras no pongas las prioridades en orden, no esperes nada de Dios. Amén. Amén. Hoy tu vida va a cambiar por siempre. Hoy tus prioridades, cuando tú pones tus prioridades en orden, vas a ver qué bonito es cuando recibes las cosas por añadiduras. Cuando yo escribí la visión que está ahí, se lo voy a enseñar luego, y yo le decía a mi esposa, mira, dice, ¿y eso qué es? Le digo, es una visión nueva que Dios me dio. Dice, le dije, ya pasé por un edificio, pregunté por él, vale $1,500,000. Le dije, ¿yo de dónde agarro $1,500,000 para comprarlo? Pero estaba pensando yo en mi mente. No estaba pensando en la visión. Pero cuando tú pones, ¿hace cuántos 3 años que me la dio pastor esa tabla? Cuando tú empiezas a poner las prioridades de Dios en tu vida, como las vas poniendo, Él te va dando las cosas por añadidura. ¿Sabes cómo es no poner las prioridades en Dios? Yo como pastor, por ejemplo, cuando compramos aquí, el edificio cuesta tanto, hermanos. A partir de hoy vamos a juntar fondos. Vamos a poner cada semana una vendimia atrás. Hermana Pastora Areli, usted hágase 100 docenas de tamales y las vendemos para juntar fondos. Esa no es una prioridad. Eso es caminar en mi carne. Amén. Pero ¿qué hicimos? Pues caminamos en la prioridad de Dios.
y Dios nos abrió las puertas. ¿Qué nos dijo el dueño? Ahí está el edificio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto me dan? Nosotros no teníamos el dinero. Le dije, te doy tanto. Ok. Hicimos los papeles con abogado y todo. Llegamos a la corte al cierre. Me dijo, hey, no traigas todo el dinero que te dije, tráeme tanto, 5,000 menos. Amén. Firmamos el cierre. Me dice el que nos vendió aquí, ¿sabes qué? Toma, te doy este cheque, un cheque para ti. Yo llevaba un cheque de $500 para pagarle al abogado. Me dice, no, ya no me lo des, quédate con él. ¿Quién hace eso? Cuando tú buscas las prioridades de Dios, te sorprende que lo imposible es posible. Lo más difícil para un cristiano es poner las prioridades de Dios. Y cuando no ponen las prioridades de Dios, todo lo quieren solventar orando, ayunando, salir a la calle. No, pon las prioridades de Dios. Y las cosas te vienen por añadidura. Amén. Ok. El problema más grande del cliente es no poner las prioridades en orden. Y quieren obtener de Jesús. Imposible obtener de Jesús si no tengo las prioridades en orden. ¿Qué son las prioridades en orden? Bueno, estas son cuando no se tienen en orden. Bueno, yo oro cuando puedo. Aleluya. Leo la escritura cuando tenga tiempo. A los servicios no puedo ir. Los días que se tienen tengo que hacer cosas. Aleluya. Hay mucho silencio. Así viven año tras año, esperando tener un tiempo para poner las prioridades y obtener de Dios. La mala noticia es que si no las ponemos en orden, por mucho que estés como años como cristiano, si no pones las prioridades en orden, no vas a poder tener las añadiduras. Fuera de las prioridades de Dios, no podemos tener las promesas de Dios. Por eso, seguimos viendo creyentes pobres, enfermos, divorciándose, separándose, conformándose con lo que sucede a su alrededor. Lo más grave de eso, piensan que es una prueba de Dios para aumentar su fe. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Es una prueba de Dios. No es prueba de Dios. Es que no tienes tu prioridad en orden. La única que va a probar Dios es tu fe. El diablo soltó el virus a ver cómo estaba la fe de muchos cristianos. ¿Cómo estuvo? Ya lo vimos. Gloria a Dios que aquí nunca cerramos. Y en medio de esa pandemia compramos este lugar. Dios se glorificó. Los ingresos en ese año fueron mayores para este lugar. ¿Cómo te explicas eso? Cuando buscas primeramente el reino de Dios, cuando no te asustas por lo que el mundo te envíe, Él te respalda. Amén. Ok. Es una prueba de Dios para aumentar tu fe. No. Si es una prueba de Dios, entonces le sirven a un Dios malo porque se están muriendo prematuramente. Hay muchos cristianos sin poder, sin dominio, sin autoridad, lo cual la Escritura dice que nos fue dado. El enemigo sabe, fíjate bien, el enemigo sabe que si controla tus prioridades, te mantiene alejado de alimentar tu espíritu y sigue controlando tu vida, aunque seas un creyente nacido de nuevo. A Él no le importa que tengas 5, 10, 15 años, 20 años, 40 años como cristiano. Mientras Él te saque de las prioridades de Dios, Él controla tu vida. Amén. ¿Están conmigo? No están enojados, ¿verdad? Ok. En CCPB tenemos 3 servicios a la semana, ¿verdad que sí? Amén. Miércoles, viernes oración a las 6 y el programa en vivo. El domingo tenemos 2 servicios. Amén. Son 3 días a la semana. La semana, ¿cuántos días tiene? 7. ¿Cuántas horas? 24. 24 por 7, 168 horas. Amén. ¿Cuál es mi prioridad como cristiano? De esas 168 horas, ¿cuál es mi prioridad como cristiano, como perteneciente a CCPB? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es? 6 horas. Estar aquí y apoyar el ministerio. 6 horas de 168. Dios te deja 162 para ti. Entonces,
saca para que llegues a cumplir 6 horas de las 168? ¿Quién te saca de esas 6 horas? ¿Dios? Precisamente esos días, esos 3 días a la semana, siempre suceden cosas. Tengo cita a la clínica. ¿Quién le puso a la clínica que te diera esa cita? ¿Quién? ¿Dios? Es que tengo que hacer eso, tengo que cuidar a mi nieto. ¿Quién te dio precisamente el miércoles? ¿Por qué no te lo dan el lunes, el martes, el jueves, el sábado? ¿Ves quién está atrás de sacarte de la prioridad de Dios? Acabo voy el domingo. ¿Tú crees que 2 horas el domingo es suficiente para cumplir las 6 horas de prioridad? No estamos hablando del 10%, que sería el diezmo de 168 horas, porque si no cumplimos 6 horas, ¿tú crees que vamos a cumplir el 10% de 168 horas al mes? No, ¿verdad? Hay mucho silencio. ¿Cuánto es el 10% de 168 horas? 16 horas. Sí, pero tengo que trabajar. Sí, tienes que trabajar porque sacas la prioridad de Dios a un lado. Y si sacas la prioridad de Dios en un lado, entonces tú vas a hacer las cosas con tu propia carne, con tu propia fuerzas. Amén. Y en el libro de Romanos nos dice que nosotros no somos deudores a la carne. ¿Se acuerdan? Somos deudores al Espíritu. ¿Quién pagó por ti? Jesús. Te dio su Espíritu. Entonces tú tienes una deuda con el Espíritu Santo. Tú no tienes una deuda con esta carne, porque esta carne te va a sacar de las prioridades, pero el Espíritu te va a llevar a las prioridades. Y cuando tú vives en las prioridades, vas a vivir de todas las bendiciones, te van a venir por añadidura. Empiézalas a practicar para que tú veas qué bonito es vivir de las añadiduras de Dios. Dios, dice la Escritura, te da los deseos de tu corazón. ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Cómo quieres que vivan tus hijos? ¿Eres feliz con los problemas que están en casa? ¿Sabes que hay una solución de cómo resolverlos? Y no te cuesta mucho simplemente poner las prioridades de Dios en orden. Los miércoles, los viernes, todo lo que te impida venir y servir, sobre todo si eres líder. Nada le va a pasar a tu nieto, a tu hija, para que le lleves un día diferente a los días que es tu responsabilidad servirle a Dios. Porque entonces el reino de Dios va a operar a favor tuyo, porque pusiste la prioridad de Dios. Pero si no pones la prioridad de Dios, tienes que buscar más doctores, más dinero, tienes que buscar ayuda profesional, consejeros espirituales, que te den las palmas de la mano, que te echen las cartas. Ya me salí, ¿verdad? Pero hay quien los hace, hermano. Porque buscamos ayuda. Salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Amén. Ok, ya sabemos que no podemos tener las promesas de Dios. Amén. Y si no podemos tener las promesas de Dios, hermanos, no es culpa de Dios. No culpes a Dios. Porque probablemente a tu esposo o a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, a mi padre, a mis hermanos, a mis nietos, en el trabajo, al doctor, a la clínica, se le ocurre precisamente en esos días hacer cosas para yo no asistir. ¿Quién está atrás de todo esto? Para que dejes de hacer la prioridad de Dios. No Dios, ¿verdad? Si te dio 168 horas, tienes 162 para ir al doctor y para hacer todo lo demás. Amén. Ahora, en todo esto, Dios no es responsable. Si tú decides poner estas prioridades en tu vida y no recibir de Dios, es tu asunto. Porque Dios es poderoso, pero Él no puede cambiar su voluntad. Tú decides hacer tu voluntad, porque la voluntad mía no es buena. Pero la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, perfecta y agradable. Nos lo dice en Romanos 12:2. ¿Ok? Pero volvamos de nuevo al hombre de Mateo 8. Dios mostró su perfecta
completa sanidad en este hombre. Si nosotros tenemos una fe viva en Cristo, va a suceder lo que sucedió con este hombre de lepra. Fue completamente sano. Amén. Así como Jesús pudo hacer por este hombre, así puede hacer por nosotros cuando tenemos las prioridades de Dios en orden. Tú no tienes que pedir por nada. Jesús viene a ti y te dijo, ¿quieren que se resuelva el problema en tu casa? Sí. Comienza a poner las prioridades en orden. Y conforme tú pongas las prioridades en orden, tú vas a ver cómo esos problemas se van a ir quitando, que tú te vas a sorprender. Pero si quitamos las prioridades y volvemos a hacerlo en nuestro propio conocimiento, el problema se va a hacer más grave. Amén. Entonces, ¿qué vemos en este hombre? Probablemente alguien le habló, así como nos hablaron nosotros del Evangelio. A mí me tardó tiempo, pero alguien me habló. Probablemente alguien le dijo a este hombre con lepra lo que Jesús podía hacer, que lo podía sanar. A lo mejor alguien le habló y le dijo, mira, Jesús ha hecho muchas cosas, también te puede sanar a ti. ¿Qué sucedió cuando alguien le habló a este hombre de Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que Dios está haciendo en nosotros en este día, está poniendo una expectativa. ¿Cuál expectativa? Alguien le puso una expectativa a este hombre. Entonces este hombre, cuando vio que Jesús venía descendiendo del monte, se puso cerca de él, porque a una persona con lepra no se le permitía caminar en la multitud. Mientras bajaba del monte, Jesús pasó por donde estaba este hombre. Y recuerda, Jesús le dijo, ¿quieres sanarte? Yo puedo sanarte. Y lo sanó. Este hombre tenía una terrible enfermedad. No había esperanza para él. No había sanidad. Pero nada es imposible para Dios. Amén. Cuando aquel hombre se encontró con Jesús, clamó, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué tú crees? ¿Jesús estaría dispuesto a sanarlo? Ya vimos que sí. Ese mismo Jesús, ese mismo Dios, ese mismo poder está hoy aquí para sanar y restaurar tu vida. Jesús nunca perdió la oportunidad de hacer el bien a alguien. Si nosotros le damos la oportunidad que Él obre en nuestra vida, Él lo hace. El problema es que muchos no venimos a Él, no le pedimos aquello por lo cual Él está dispuesto a hacer. Este hombre, el leproso con lepra, vino a Él conociendo el poder sanador de Jesús, porque le habían hablado y oído de Él, de Jesús, de su poder. Pero Él sabía, en aquel tiempo Él sabía que Jesús no había sanado a ningún leproso antes. Entonces, era difícil, pero con todo y eso, Él creyó. Cuando nosotros, si tenemos fe y confianza en Jesús, nunca nos iremos desconformes. Amén. Si nosotros tenemos fe y confianza en Jesús, nunca te vas a ir descontento o desconforme. Cuando estamos en fe y confianza, la vida divina de Jesús va a fluir dentro de la persona que confía y tiene fe. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creer y confiar en Jesús, porque es el mismo que sanó al hombre con lepra. En Mateo 8:7 también vemos otro caso, el del centurión. Todos hemos leído el caso del centurión. Mientras tú y yo nos acerquemos con la actitud que el centurión se acercó a Jesús, vas a recibir. Jesús estaba ahí y el centurión vino a Jesús con confianza, esperando recibir de Él. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, Señor, si es tu voluntad. Eso no es tener confianza. Cuando tú pones si es tu voluntad, estás hablando en duda, no estás hablando en fe. Se oye bonita la oración. Señor, yo te pido que usted haga. Se oye bonita la oración, pero no lo haces con autoridad, no lo haces con confianza. ¿Me van entendiendo? Este centurión era un incrédulo, ni siquiera era un cristiano si lo traemos hoy en día. Pero él sabía que iba a obtener de Jesús. Muchos cristianos dicen, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Es que no vienes con expectativa.
No vienes a esperar a recibir algo de Dios. Pero si te haces como este centurión iba con la seguridad de recibir algo. Y ni siquiera pedía por él. ¿Para quién pidió? Para su siervo. Señor, mi siervo está gravemente herido. Yo voy a sanarlo. No, no vayas. Yo tengo tanta confianza en ti. Yo creo tanto en ti, en la autoridad que tú tienes, que si tan solo envías la palabra, mi siervo sanará. Y hoy, cristiano, Señor, yo te pido que pongas tu mano sana. ¿Tú crees que Dios va a dejar el cielo y va a poner la mano en el enfermo? Lo tienes que hacer tú. ¿Están conmigo? ¿Creen? Yo lo creo porque la palabra lo dice, no porque yo me lo invente. Amén. El centurión venía a buscar algo. No podemos salir a buscar algo seriamente y no encontrarlo. El que busca encuentra, ¿verdad que sí? En Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Es seguridad, confianza, cuando encuentras el reino de Dios. Cuando venimos a Jesús seriamente, como el centurión, encuentras, recibes lo que buscas. En Mateo 8:7 le dijo Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Tenemos que estar agradecidos de que Jesús siempre está dispuesto para sanar. Anhela encontrarse con enfermos. Ama sanar a los afligidos. Jesús sigue sanando a muchos hoy en día. Debemos de tomar seriamente el nombre de Jesús y creer en fe. Debemos de oír la palabra del Señor Jesús. Amén. Cuando tú usas el nombre de Jesús en fe, milagros suceden. Amén. Lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, porque hoy en día hay muchos, no le estamos tirando a los cristianos, solamente queremos sacarlos de un estancamiento y traerlos a un nivel de fe. Y eso a través de la palabra. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos 19. Vamos a comenzar en el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros a través de Pablo. No era Dios, era Dios en Pablo por el Espíritu Santo, haciendo ¿qué tipo de milagros? Extraordinarios. Tú estás aquí para hacer milagros extraordinarios en el nombre de Jesús. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El nombre de Jesús, hermano, tiene que ser usado en fe. Fe es la certeza de lo que no ves, la confianza que recibes lo que esperas. Jesús nos dio toda autoridad para usar su nombre. Úsalo en fe y creyendo y vas a ver los resultados. Entonces, el Padre hace lo que el Hijo nos enseñó. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, el Padre hace lo que el Hijo nos enseñó. Quisiéramos usando su nombre en fe. En Juan 14:13 vamos a ver un grupo de personas que no usaban el nombre de Jesús en fe. Y hoy en día siguen usando muchos cristianos el nombre de Jesús sin fe. Por eso es que sin fe es imposible. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Cuando tú uses el nombre de Jesús, úsalo en fe. Y vas a ver resultados. Amén. En el libro de Juan 14:13 dice: todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Jesús. Él está diciendo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. ¿Dónde estaba Jesús? En la tierra. ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, el Padre no tiene que venir al cielo. Tú estás en la tierra, y cuando usas el nombre de Jesús en fe, entonces el Padre es glorificado en el nombre de Jesús que tú usaste en fe. Amén. En Juan 14:14 dice: si algo pidieres, de nuevo te recuerda, si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? No el Padre, Jesús. Amén. Notemos que dice yo lo haré. Ahí declara, cuando dice yo lo haré, ¿hace cuántos años estuvo? 2000 años murió, pero dice yo lo haré. Te está recordando que Él vive y sigue vivo hoy en día. Por eso te dice yo lo haré. Cuando pides en el nombre, no le estás pidiendo a un muerto, no le estás pidiendo a María ni a Pablo porque ellos murieron. Le estás pidiendo a uno que murió y resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre. Por eso te dice, cuando pidas en mi nombre, porque yo vivo y reino para siempre, yo lo voy a hacer. Porque estoy a la diestra del Padre. Amén. Wow, ¿cuánto está cambiando nuestro entendimiento, verdad? Notemos que Él dice lo haré, ahí declara Él vive, y hoy en día pedimos al Padre en su nombre, porque Jesús vive, Él lo hace. Como cuando estuvo en un cuerpo humano, sanó a muchos, hoy lo hace por la fe que tú tengas en su nombre. Amén. Ya no tienes que hacer como Tomás, yo ver para creer, no lo tienes que ver, tienes que usar su nombre en fe. Amén. En Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo lo voy a hacer. ¿Así lo dice? No, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo lo haré. Él te lo dará. Se refería a que físicamente ya no estaría con nosotros. Anunciaba su muerte y resurrección, pero nos daría el Espíritu Santo para que ya no lo busquemos físicamente. Ahora solo tenemos que usar su nombre en fe. Todo lo que necesitamos usar seriamente es el nombre de Jesús en fe. Y hará lo que nosotros pidamos en fe. Así como lo leímos en el libro de Hechos 19:10. Si el nombre de Jesús no se usa en fe, puede traer consecuencias adversas. Aleluya. Tienes que usar el nombre de Jesús en fe. Amén. En el libro de Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, no lo usaron en fe, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El verso 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto ocurrió en el libro de los Hechos. Mientras tú y yo usemos el nombre de Jesús en fe, vamos a ver señales y milagros. Pero si no usamos el nombre de Jesús en fe, va a haber problemas. ¿Qué está hablando de estos hombres? Hoy, hermanos, hoy en día, es triste pero es cierto, estas personas, era un grupo de personas, como hay muchos hoy por ahí, haciendo guerra espiritual en el nombre de Jesús, sin seriedad, sin fe, y no les funcionó. ¿Verdad que sí hay muchos haciendo guerra espiritual y liberación, y llaman un servicio de liberación y de guerra espiritual, y no funciona nada? Amén. En cada servicio vamos a tener guerra espiritual, hay muchas personas aquí. Al siguiente servicio vienen los mismos, al siguiente servicio los mismos, y así. Porque no usan el nombre de Jesús en fe. Cuando tú usas el nombre de Jesús en fe, no necesitas guerra espiritual ni liberación. Lo que tú necesitas, usar el nombre de Jesús en fe. ¿A quién se le ocurrió hacer guerra espiritual y liberación? Jesús nos ordenó, no nos ordenó eso. Jesús nos dice, he aquí, Lucas 10:19, te doy poder de aventar serpientes y escorpiones, sobre toda cosa del mal, sobre todo poder del enemigo, y nada te va a dañar. También nos dice, llamando a sus 12, les dio poder sobre todo espíritu inmundo.
Si tú tienes la unción, el Espíritu Santo, tú tienes poder sobre todo espíritu inmundo. No necesitas estar yendo guerra espiritual, quien te profetice o quien te liberte. Conocerás la verdad y la verdad que hace. El Espíritu de Dios, Lucas 4, 19, 18, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los cautivos. Isaías 10, 27 que dice, ¿se acuerdan? La unción está en mí porque la unción pudre todo yugo y rompe toda atadura. La palabra es la que te liberta. No necesitas que alguien ponga manos en ti y te haga leer. Claro que hay que ministrar a personas, pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús y en fe, con una sola vez que la liberta, que la oras, esa persona tiene que estar liberada. Ya no tienes que estar insistiendo. Amén. Pero ¿qué vemos en el verso 18? Esos que usaron el nombre de Jesús sin fe, ya vimos, nunca se sanaron, nunca recibieron liberación ni nada de eso, porque no usaban el nombre de Jesús en fe, sino que salieron a hacer guerra espiritual usando el nombre de Jesús sin seriedad, sin fe, no les funcionó. Lo importante es que reconocieron, muchos siguen sin arrepentirse, siguen haciendo guerra espiritual, siguen profetizando y siguen haciendo liberación, no se han arrepentido, pero estos hombres sí se arrepintieron. Lo importante es que reconocieron, se arrepintieron. Y en el verso 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado liberación y guerra espiritual, amén, se arrepintieron. Verso 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La fe en el nombre de Jesús hace que sus obras crezcan poderosamente. Amén. Pero en el verso 13, muchos usaron el nombre de Jesús sin fe. En el verso 13 vemos que muchos cristianos todavía en este tiempo tienen un ministerio de guerra espiritual y liberación, no usan el nombre de Jesús en fe, se están respaldando en otra cosa. Usan el nombre de Jesús sin fe, no ven resultados y continuamente en cada servicio tienen un día a la semana de liberación y guerra espiritual. Es porque no conocen el poder del reino de Dios y fe en el nombre de Jesús. El poder en el nombre de Jesús el poder en el nombre de Jesús está dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Yo soy el que tengo que incrementar mi fe en el nombre de Jesús, usarlo en fe para que Jesús me dé todo lo que yo le pida en su nombre, todo lo que tú pidas en mi nombre. Dice en el libro de Juan 15:7, dice, si tú habitas en mí y yo habito en ti, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo doy. Pero tenemos que habitar en Él y que su palabra habite en nosotros. Amén. El poder del nombre de Jesús está en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Yo soy el que tengo que incrementar mi fe en el nombre de Jesús. Usarlo con fe para que Jesús me dé todo lo que yo pida en su nombre. Si no reconozco el poder del nombre de Jesús por mi fe, voy a andar buscando quien me haga liberación, quien me haga guerra espiritual o quien me profetice. A cada uno se nos dio una medida de fe, debemos de incrementarla. En Juan 14:6, todos lo sabemos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. En Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Amén. Las bendiciones en tu vida están cuando tenemos y hacemos lo que Jesús nos enseñó. Si yo pongo las prioridades del reino de Dios en mi vida, en orden, Jesús me enseñó así. Mientras yo día a día vaya practicando la prioridad de Dios, todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, pero yo tengo que recordarme que la circunstancia no me va a sacar de la prioridad de Dios. Yo no entendía por qué Dios me mandó a vivir una hora de camino, pero me gozo vivir allá. Me salgo, contemplo, medito la palabra de Dios. Desde que vivo allá, la revelación de Dios está fluyendo a mi vida de una manera diferente. Tengo más paz, más tranquilidad, más relación con Dios. Ya no me preocupo
preocupo que tengo que trabajar o que tengo que hacer, porque la prioridad de Dios va por delante, está primero, y es maravilloso cómo las cosas te piensan a venir por añadidura. Es maravilloso. El estilo de vida tuyo y mío es porque las cosas te vengan por añadidura. Tú te sorprendes las cosas que suceden. Yo platicaba el otro día con una hermana, me dije, mire, ¿sabe por qué yo me moví de la casa de Sara? Y le platiqué. Dice, wow, Dios me dijo, hazle así. Dios me dijo, hazle así. Y después me dijo, compra ese condominio allá. Y todo me sigue viniendo por añadidura. Por eso yo te enseño, esto que te enseño es porque ha funcionado en mi vida. Yo no te enseño algo que no me funcione. Te dije los otros días que cuando fui con mis lentes nuevos, hace 2-3 años, me dijeron que yo ocupaba una cirugía porque tenía glucoma. Y yo le dije, Señor, yo te doy la gloria a ti. Mi fe va a hacer que esa glucoma desaparezca. Hace 2 semanas fui al doctor con mis lentes nuevos. El doctor me inspeccionó bien, me revisó, dice, congratulations, todo está bien. En una semana le llegan sus lentes. Y yo dije, la glucoma, gracias a Dios, ¿por qué la quitaste tú? A través de mi fe, en el nombre de Jesús. Dios te puede hacer una cirugía como se le hizo en el cáncer de mi hija. Mi hija, 11 años, 10 años, un cáncer en su garganta. Gracias a Dios, porque llegó el momento que yo dije a los hermanos donde yo iba, ya no oren por mi hija, porque yo iba a lo mismo. Padre, te pedimos. Hermano, a lo mejor hay pecado en su vida. Hermano, a lo mejor Dios lo quiere probar. Eso es lo que yo oí por 7 años. Yo dije, no, eso no es lo que Dios quiere para mí. Yo me voy de aquí. Y gracias a Dios que obedecí, me fui. Y la primera enseñanza que yo empecé a escuchar, y el libro que el pastor tenía, decía, el reino de Dios en ti. Yo dije, wow, yo nunca he escuchado esto. Inmediatamente, sin yo hablar inglés, compré el libro. Y lo leía con un traductor. Eso cambió mi vida, eso cambió mi fe. Y ahí yo sabía que al Dios que yo le sirvo, que a través de mi fe, iba a sanar el cáncer de mi hija. Y así lo hizo, por mi fe. Cuando llegué al médico, me dijo, ¿dónde operaron a su hija? Lo llevó al médico. Le dije, no, yo no la llevé a nada. Dios la sanó. Me dijo, ustedes los religiosos. Aunque te suene religioso, pero fue mi fe. ¿Cómo está mi hija sana? Entonces, cuando tú ves estas maravillas, ya no eres capaz de serle infiel a Dios. Porque si le eres infiel a Dios, le dijo Dios, Jesús, aquel que sanó, vete y no peques más, para que cosa peor no venga a tu vida. Estoy hablando de más de 20 años, o 20 años por ahí. Y de ahí para adelante, mi fe se ha ido incrementando más, al grado que vas aprendiendo cómo obtener las cosas de Dios sin que tú ores, que vienen por añadidura. Ahora tú oras por otros y facultas a otros para que los otros obtengan las cosas que tú estás teniendo por añadiduras. Ahora, si tú recibes esto y lo crees, vas a empezar a recibir las cosas por añadidura. Amén. En el libro de Colosenses, ya te leí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, no, ya te lo leí, Juan 14:6. En el libro de Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Las bendiciones en tu vida están cuando hacemos las cosas que Jesús nos enseñó. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Amén. ¿Recibimos algo en esta tarde? Amén. Hermano, yo te garantizo por la palabra de Dios que si tú pones, no importa a qué dejes atrás, tu casa no se va a caer si no la barras un día. Es más, si tú pones las primicias de Dios, cuando tú llegas, hasta llegó una compañía y te limpió toda la casa gratuitamente. En la mañana, en el mensaje de edad de la mañana, oíamos, ¿verdad?, que en el libro de Eclesiastés 2:26, Dios le da trabajo al impío, al pecador, le da un trabajo.
que acumule riquezas, para que esas riquezas pasen a ti. Es maravilloso. Amén. Vamos a poner de pie. ¿Están agradecidos con Dios que haya hablado a nuestro corazón en esta tarde?